Bueno, este que nos tocó resolver en grupo, Ajá, acá básicamente es una consulta rápida. Dice que para sí, la bacteria puede moverse en el cultivo tratada, pide sobre qué curva deberá hacerlo o sobre qué dirección. Ahí obviamente habla sobre la dirección de la curva de nivel. Eso exacto. se resolvería de esta manera. Sí, El vector B es el vector en dirección de la curva de nivel. Y ahí yo ajá. calculé la derivada direccional, pero no sé si está bien acá esto. Y tiene que dar cero, eso seguro. Si ustedes se mueven Ah, sobre la curva de nivel, no experimentan cambio. Es decir, nosotros habíamos arrancado en el primer práctico con el concepto de curva y superficie de nivel. Las curvas de nivel, en este caso, porque estamos hablando en funciones de dos variables, es cuando yo voy cortando con planos z constantes, voy generando las curvas. ¿Qué quiere decir? Que para una z o eh, para una z igual a k, yo voy a obtener una curva. ¿Qué quiere decir? Que es una constante z, la función no va a variar en su altura. Por lo tanto, si vos calculás la derivada en esa curva de nivel, sí o sí te va a dar cero, no tiene que experimentar cambio. Entonces, cuando nosotros le decimos sobre cuál dirección me tengo que mover para no experimentar cambio, indefectiblemente me tengo que mover sobre la curva de nivel, si estamos hablando de funciones de dos variables, o sobre la superficie de nivel, si estamos hablando en funciones de tres variables. ¿Sí? Ese sería el concepto. ¿Está bien? Sí, o sea, no sé cómo hallaste ese vector, porque, bueno, este vector ustedes hallaron en ese le función del vector hallé gradiente haciendo y sí. lo rotaron 90 grados. No, hicimos el producto de puntos, le dimos una variable y calculamos la otra. Así. Ajá. Entonces la derivada direccional es un número y es respecto a la posición del vector gradiente, ¿no es cierto? Sí, guarda, o sea, ustedes le dieron un número arbitrario, 1i. Uno y ahí calculamos y tal que el Sí. vector sea perpendicular Es al gradiente. correcto, sí. Lo que también la otra opción sería usar el otro concepto de derivación acá Derrotarla. de la multiplicación escalar, que sería el módulo del vector gradiente por el módulo de b por el coseno que hay entre los dos ángulos. Y ahí ustedes hallan el coseno, pero como yo sé que ese vector va a estar a 90 grados respecto al vector gradiente. Esa es otra cuestión. Entonces ustedes pueden calcular el vector gradiente y rotarlo 90 grados. Esa es otra. Probablemente sea un poquito más fácil. Eso con Debería darle lo isométrica, mismo. ¿no? ¿Eh? Eso con isométrica se hace, ¿no? Y ustedes pueden rotar 90 grados. O sea, si vos ya tenés el coseno director, vamos a suponer que vos tenés el vector gradiente, ¿cierto? Que sí lo podés hallar. Sí. ¿Cómo hallar el vector gradiente? Con las derivadas parciales y reemplazando en el punto, ¿sí? Ahí vos ya es el vector gradiente. Ahí yo me estoy ubicando en esa curva de nivel ya, ¿sí? Reemplazando en ese punto, yo ya me estoy ubicando en una curva de nivel, ¿sí? ¿Qué pasa? Si vos versorizás el vector gradiente, ¿sí? Ahí directamente vas a tener los cosenos directores de ese versor. Por lo tanto, si vos sabés el coseno director, ya podés hallar el ángulo en realidad en cuál está ese vector. Si vos le sumás 90 grados o le restás 90, ahí ya vas a hallar la dirección en la cual yo me muevo en la curva de nivel. ¿Se entiende? Esa sería Ah, la otra sí, sí. forma, ¿cierto? Esa es la más fácil, digamos. ¿Está? Ahora, la forma que vos hiciste es si yo te pido una derivada direccional X, que no sea ni la máxima, ni la mínima, ni cero, y ahí vos hallás la dirección, digamos. Pero con el concepto de la multiplicación escalar, de tomando el módulo de un vector por el módulo del otro, por el coseno del ángulo que hay entre los dos, también es una forma de hallar la dirección. ¿Se entiende? Porque el coseno del versor siempre va a ser 1. Y el módulo del versor siempre va a ser 1. Y el módulo del vector gradiente, ustedes ya también lo van a tener como dato, que es la raíz cuadrada de las componentes, ¿cierto? Entonces, lo único que ustedes van a hallar es el coseno del ángulo de entre los dos, por ejemplo. En el caso que yo le pida una derivada direccional X, yo quiero que tenga tal tasa de cambio. ¿A qué dirección debo moverme? Esa sería también la forma de poder ¿cómo es? Encarar ese problema. ¿Sí? En este caso, ustedes tienen varias direcciones características particulares. Esta, que sería 90 grados en la dirección del vector gradiente, que sería para que no experimente cambio, y para que experimente la mayor tasa de cambio, que sería
alineado al vector gradiente, o contrario al vector gradiente me generaría la mínima tasa de cambio. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí o no el concepto? Acordate siempre, ahora ustedes van a mezclar los conceptos de curva de nivel y superficie con vector gradiente. La mejor forma es, el vector gradiente siempre va a estar perpendicular a la superficie, a la curva de nivel. ¿Sí? Eso acordate siempre. Si yo le digo que ustedes grafiquen esos vectores, ustedes tienen que graficar en la curva de nivel correspondiente. Si yo le digo, bueno, en 2,1, entonces ustedes reemplazan 2,1 en la función y van a tener el valor de z. ¿Sí? Y esa sería la curva de nivel por la cual ustedes van a trabajar. Entonces, si yo quiero ubicar el vector gradiente, siempre perpendicular a la curva. Si quiero ubicar la máxima dirección en la cual experimenta, es alineado a ese vector. Si quiero dibujar la mínima dirección, es en contrario a ese vector, 180 grados en su dirección. Y si quiero colocar la dirección en la cual no experimente cambio, es tangente a la curva de nivel. ¿Qué quiere decir? Perpendicular al vector gradiente. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Guillermo. No hay problema. ¿Cuál sería la otra consulta? ¿Alguien más tiene otra Con consulta? respecto a ese tema, profe, el módulo del, el módulo del vector gradiente representaba la máxima derivada direccional. Eso no estoy entendiendo bien. Y sí, porque si vos haces, imagínate, vamos a suponer, vos tenés la dirección, ¿cierto? Y vos querés hallar la derivada direccional y aplicás la multiplicación escalar, por ejemplo, ¿cierto? Y ponés que la multiplicación escalar es el módulo del vector gradiente por el módulo del versor, que es 1 siempre, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Si yo estoy alineado con el vector gradiente, ¿qué coseno utilizaría? ¿Coseno del ángulo? ¿De qué ángulo? ¿Coseno de qué ángulo yo utilizaría ahí? Si estoy alineado con el vector gradiente. Y de cero, 0 o 90, ¿cierto? claro. ¿Cierto? Si es de 0, quiere decir que estoy en el mismo sentido. ¿Y el coseno de 0 cuánto vale? 1. 1. Entonces le va a quedar el módulo del vector gradiente por el módulo del versor, que es 1, por el coseno del ángulo que hay entre los dos es 1. Entonces, la máxima tasa de cambio va a ser el módulo del vector gradiente. Por definición de multiplicación escalar de dos vectores, ustedes ya deducen eso. Y la otra deducción es la siguiente. Si yo siempre sé que el módulo del versor director siempre va a ser 1, porque nunca va a cambiar, pero el módulo del vector va a ser x, y el coseno del ángulo va a ser, ¿entre qué varía el coseno de un ángulo? ¿En qué valores varía? Entre uno y menos uno. Entre 1 y menos 1. Por lo tanto, pero pasando por 0. Por lo tanto, vamos a tener tres situaciones particulares. Cuando vale menos 1, voy a tener el valor mínimo que puede tomar esa multiplicación escalar. Cuando vale 1, va a ser el valor máximo que puede tomar esa situación, ¿cierto? Esa multiplicación. Y cuando vale 0, que sería coseno de 90, es cuando es nula la tasa de cambio. Entonces esas serían las tres situaciones particulares, digamos, ¿cierto? En realidad sumarle una cuarta porque puede ser más 90 o menos 90, digamos. Coseno de 90, coseno de menos 90, o coseno de 0 o de 180, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El coseno, lo que va a hacer a mi multiplicación escalar es reducirme el valor máximo, es decir, el valor máximo siempre es el módulo del vector gradiente. De ahí para abajo, en valores absolutos, va a tomar cualquier derivada direccional en cualquier dirección. El máximo valor que puede tomar es el módulo del vector gradiente. El resto es menor, digamos, ¿cierto? Hablando en términos de valores absolutos, ¿cierto? Entonces, solamente con esa deducción de multiplicación escalar, nosotros podemos decir eso. Y gráficamente se ve, yo tengo la curva de nivel, y perpendicular a la curva de nivel siempre va a estar ubicado el vector gradiente. Por lo tanto, el vector gradiente va a apuntar siempre a la próxima curva de nivel más alta. ¿Sí? Siempre el vector gradiente va a estar perpendicular a la curva de nivel y apuntando a la próxima curva de nivel más alta. Acuérdense eso. Si el vector gradiente apunta hacia afuera de la curva, quiere decir que hacia afuera de la curva estarían las distintas curvas de nivel
con Z más grandes, digamos, ¿cierto? Con niveles de altura más grandes. Si el vector gradiente apunta hacia adentro de la curva, quiere decir que hacia adentro de la que están adentro de esa curva, me indican las zetas más altas, digamos, ¿cierto? Las alturas más altas, ¿sí? Puede indicarme, por ejemplo, una curva de nivel para una montaña, sería el segundo caso, y una curva de nivel para un pozo sería el primer caso, digamos, ¿cierto? ¿Se entiende? Dale, ¿Se perfecto, muchas entendió más o menos gracias. ahí? Sí, sí, bastante. Acuérdense, chicos, acá para esto, para resolver los problemas, usted tiene que estar ducho en multiplicación escalar y tienen que acordarse bien todos los conceptos, digamos, de ese sentido. Como yo le dije hoy a Leandro, fíjense que él calculó la dirección perpendicular a la curva de nivel. De una manera que está correcta, pero también la manera más sencilla es, bueno, yo ya tengo el vector gradiente, lo roto 90 grados, ya estoy. Como en su momento se le había dicho, pueden aplicar también alguna transformación que ustedes vieron en álgebra, digamos, y pueden rotar el vector. Eso también es válido, ¿cierto? Bueno, chicos, no sé si se entendió o- ¿se entendió, chicos, ahí o no? ¿O no? Sí, sí, se entendió ¿Sí? bastante bien, profe. Sí, sí, gracias. Y eso que yo no, porque no le estoy dibujando, porque cualquier cosa uso un pizarroncito acá y les dibujo, no hay ningún problema. ¿Alguna otra Bueno, consulta? yo tenía una consulta con respecto cuando en el TP1, cuando teníamos que hallar si era continua o Ajá, no, en funciones por tramos. Sería ajá. igual que, Y que, no, y calcu- que en cálculo uno, cálculo uno, digamos, lo mismo. Sí, fíjense porque que ustedes pueden el tener una punto pertenece. discontinuidad y esa... Exacto, ustedes tienen que Claro, claro. fijarse primero que el punto exista y pertenezca, digamos, a ese dominio, digamos, ¿cierto? Que exista el límite y que sea igual al valor del punto en ese, que el valor de la función sea igual al límite, digamos. Entonces, si no son iguales, ustedes dicen, ah, la pucha, acá hay una discontinuidad. Pero a veces hay discontinuidades en la cual yo puedo evitarlas, ¿se acuerdan? Evitables y no evitables, ¿se acuerdan? Esa es la que... Sería el mismo concepto de continuidad que Claro, ustedes claro. aplicaban en cálculo 1. El mismo. Sí, La aplicaría el límite diferencia es que ustedes radial tienen que, y ojo, y el para el iterable. límite, exacto, acá ustedes tienen que ver si hay existencia del límite. Como nosotros dijimos en clase, y en la teoría, y en las diferentes prácticas, nosotros no vamos a aplicar el concepto de límite, digamos, el concepto, digamos, la definición de límite para cada función, porque es un trabajo algebraico muy largo y muy tedioso. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar acá en cálculo 2 es calcular el límite doble, ¿sí? Límite iterado, ya sea para x o y, manteniendo una de las dos constantes, y el límite radial, ¿sí? Es decir, en un haz de rectas, digamos, en el punto donde yo estoy evaluando, ¿sí? Entonces, si esos límites dan iguales, ahí yo supongo que el límite existe y tiene ese valor. Supongo, digamos. ¿Sí? ¿Está? No puedo asegurar que existe, pero yo supongo. Entonces ahí después comparo con el valor del punto y ahí veo qué tipo de discontinuidad tengo y si la tengo, porque si son iguales, quiere decir que no tengo discontinuidad. Si son distintos, tengo que ver si puedo evitar esa discontinuidad, ¿se acuerdan? Entonces es lo mismo que hacían en cálculo 1. La diferencia que ahora ustedes el límite a la hora de evaluar es un poquito más largo. Tienen que aplicar el concepto de límites iterados, ¿sí? Y el concepto de límite radial. ¿Está? Profe, Claro, ¿y perfecto. se Muchas gracias. podría utilizar el análisis del dominio para demostrar que el punto no pertenece? ¿O sí, o necesariamente tenemos que hacer los límites No, no, sucesivos? ahí ustedes le pide que calculen el límite. Si hay un hueco o algo cuando ustedes analizan la función, ahí ustedes pueden analizar gráficamente, pueden si quieren agregarle en análisis de dominio, pero no hace falta, pero gráficamente ustedes lo pueden ver ahí. Por eso es interesante que grafiquen esas funciones para ver, y para ver si esa discontinuidad puede ser evitable, es decir, para ver si yo puedo tapar ese hueco, ¿cierto? En algunas cosas, en algunas cuestiones no puede ser. Si no existe límite, quiere decir que hay una discontinuidad inevitable, digamos, ¿cierto? O no esencial o esencial. ¿Se acuerdan ese concepto? ¿Está? No se ahoguen mucho en el TP1. El TP1 es más que nada para que ustedes repasen conceptos. Acuérdense, no es nada raro, digamos. No se ahoguen con ese TP. Avancen con el resto, que son los que van, digamos, ¿cierto?
En ese caso, Leandro, que pregunta el muchacho acá, Ahí en el chat. Lucas, sí, yo creo que hay un error de tipeo en el enunciado. O sea, debería ser que el denominador abarca todo, a la función seno completa, ¿sí? Porque si no, no Sí, tiene sí, mucho sí, sentido. ese abarca todo. Sí, yo le había aclarado, en ejercicio 9 del TP1 abarca todo, chicos. O sea, el denominador es una función que divide a todo, no es del argumento, no es del argumento del seno. No, porque no tiene sentido, si no, sí sería igual a 1. No tiene sentido, ahí no, ahí estaría autorresuelto el ejercicio, digamos, antes de resolverlo, ¿cierto? No, ese sí, la función divide a toda la función, ¿está? Y ahí en el caso de utilizar funciones trigonométricas, está interesante porque, bueno, en este caso no, sino más que nada en la derivación de funciones por definición, ahí tienen que usar las relaciones trigonométricas, chicos. Usen las relaciones trigonométricas. Y ahí se van a encontrar con que a la hora de calcular el límite, hay límites de funciones que ustedes ya lo calcularon en cálculo 1. Se le van a hacer familiares algunas cuestiones ahí. Así que bueno, insisto chicos, no se tranquen en estos ejercicios que tienen por ahí algunas cuestiones particulares. En todo el OTP van a tener ejercicios que por ahí tienen cuestiones particulares, pero no se tranquen, avancen con todo el TP, amén de también de que tengan que avanzar con el ejercicio que les tocó, ¿sí? Pero está, chicos. ¿Alguna otra consulta? No sé si se entendió lo que por ahí... Cualquier cosita, utilizamos el pizarrón y aclaramos otras dudas. No hay ningún problema, chicos. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Los TP hasta ahora? Hola, una consulta. Sí. En algún ejercicio del TP había que realizar derivadas parciales varias veces, digamos. Y Derivadas parciales. habían Ah, dicho, sí. y en una clase habían dicho que ahí se tenía que cumplir un teorema. Y yo no encontré, o sea, no recuerdo el nombre del teorema y no encontré en el No, libro. es el teorema de Schwartz, pero no es que se tiene que Eso. cumplir, digamos. No. No es que ustedes tienen que verificar el cumplimiento, sino que el teorema de Schwartz le dice a ustedes si cuando hacen derivadas cruzadas, es decir, cruzan la variable, hago la derivada de x, después la derivada de y, o la derivada de y, después la derivada de x, al ser continua la función, ¿sí? Esas derivadas cruzadas van a ser iguales, ¿sí? Pero no es necesario aplicar ningún teorema, ni verificar nada. Si ustedes tienen un teorema, el llamado teorema de Schwartz, que les dice que las derivadas cruzadas, ustedes arman un árbol, porque a medida que las variables o la cantidad de derivadas sea mayor, hay un árbol prearmado donde ustedes le dicen cuáles de las derivadas cruzadas van a ser iguales, ¿sí? En ese caso no hay problema, lo que sí tienen que tener en cuenta es el orden de derivación. Siempre de derecha a izquierda se lee en el denominador, perdón, ¿sí? Es el teorema de Schwartz, exactamente. Siempre tienen que ver ese orden de derivación, no se olviden, siempre de derecha a izquierda, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que sí o sí tener en cuenta. Ahora pues, vamos a ver después, van a avanzar, no sé hasta dónde avanzaron hoy, si avanzaron con regla de la cadena, pero todas estas cuestiones tienen que estar bien aceitadas, digamos, ¿cierto? ¿Se entendió? Sí, gracias. No sabía cómo se llama el teorema que habían dicho. Sí, es Gracias. el teorema de Schwartz, pero no hace falta que lo verifiquen ni nada. Sí, péguenle una leída, pero no hace falta que verifiquen en esos ejercicios, no se preocupen. Ok, buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Una última duda con el tema de derivada direccional. Si Sí. nos dan un vector, pero en lugar de las componentes nos dan un ángulo. Siempre es Ajá. sería coseno del versor y más el seno del versor j. Para Exacto, sacar porque las componentes. acuérdense que la dirección que yo voy a tomar para armar la derivada direccional siempre es versorizada, es un versor. Y cuando yo les pido a ustedes calculen la dirección, ustedes tienen que calcular versor. Eso nunca se olviden. Algunos ponen el ángulo, está bien, es correcto. Pero bueno, al tener el ángulo, yo aplico el coseno del ángulo y el seno de ese ángulo y obtengo ya las componentes en el plano. Guarda que en 3 dimensiones es distinto. Guarda que en 3 dimensiones estamos hablando de los cosenos directores son distintos. Tengan cuidado de eso.
No le vayan a pifiar ahí. ¿Sí? Sí, ahí capaz es más Nosotros- fácil trabajar directamente con el versor y saber que las componentes del versor ya te dan, digamos, las componentes, serán el coseno directorio. Exacto. Bueno, Exacto. y acá en el chat preguntó uno por el 14, el TP2. Dice, se pide ya la derivada direccional en un punto e interpretar el resultado. Bueno, vos cuando analizás la derivada direccional en cualquier punto, ¿sí? Te va a la tasa de cambio de la función respecto de lo que represente la función respecto a lo que represente el espacio, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso ahí, dice allá la razón, no, la temperatura en cualquier punto de una placa rectangular en el plano XY viene dada por y te da una función temperatura que está en función de X y de Y que se miden en metros. Entonces tenés temperatura y tenés metros, ¿sí? Vos vas a calcular la derivada direccional en el punto que te pidieron y eso te va a dar un valor, ¿sí? Entonces la interpretación del resultado sería, si te dio 10, serían 10 grados, a ver si se está midiendo en grados Celsius, ¿sí? Sobre metro. O sea, por cada metro que yo me muevo en esa dirección, varía en 10 o menos 10, depende del signo que te da, grados, ¿sí? Eso es importante a la hora de analizar esto de derivadas direccionales, ¿sí? Tienen unidades las derivadas direccionales y hay que saber interpretar, digamos, que es justamente lo que se pide ahí. Eso en el examen siempre aparece, siempre la interpretación del resultado, porque no sirve de nada poner un valor y no saber qué significa. Exacto. Y ahí fíjense que está interesante que ustedes analicen el signo de ese resultado. Si el signo me está diciendo más, el signo es positivo, quiere decir que a medida que me muevo en esa dirección, el valor, digamos, en este caso el valor de la función, que sería z, vamos a ponerle siempre la misma variable, va a ir aumentando, ¿sí? Por cada paso que me muevo en esa dirección, va a ir aumentando ese valor. En este caso, la temperatura va aumentando. Por lo tanto, cuando ustedes están calculando derivadas, es como que ustedes están calculando la velocidad de cambio de algo. Eso acuérdense de física 1 o de cálculo 1, en este caso física 1, mejor dicho, cuando ustedes calculaban la velocidad de un auto, la velocidad, bueno, las velocidades son tasas de cambio, digamos, ¿sí? Entonces estoy calculando a qué velocidad está variando mi temperatura Z, digamos, ¿sí? En mi temperatura T, digamos, que sería Z. ¿Qué tasa de cambio tiene? Y bueno, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Como estamos trabajando en funciones de dos variables, me puedo mover sobre el eje constante, me puedo mover sobre el eje X o sobre el eje Y. Ahí estoy aplicando derivadas parciales, ¿sí? O me puedo mover sobre alguna dirección, es decir, con un delta X, con un delta Y, me muevo sobre una dirección en el plano, digamos, en este caso en el plano XY. ¿Está? Entonces, por cada paso que doy en esa dirección, voy a tener un incremento. Si el resultado me da negativo, quiere decir que esa temperatura está disminuyendo a medida que me muevo en esa dirección. Por cada valor de temperatura que yo tome en cada punto, va a ir bajando. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que estoy en un punto 2,1 y la temperatura es, vamos a suponer, 5 grados. Y ahora me muevo en una dirección de tal manera que me lleve al punto 2,2. Y la temperatura ahora pasó a ser menos 5 grados. Entonces, ¿qué pasó? La diferencia que hay entre los dos, la tasa de cambio que hubo, es decir, disminuyó 10 grados, esa es la tasa de cambio que yo estoy calculando. ¿Está? ¿Se entiende? Por tasa de cambio, acuérdense, estamos hablando de velocidad, digamos. Es como que estoy variando esa variable y estoy analizando la velocidad de cambio de esa variable. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? O para darle le di una analogía para darle la cuestión que ustedes venían viendo. Eso. Una recomendación cuando trabajen con derivadas direccionales, no pongan las unidades en cada término, ¿sí? Solo sepan de que ese resultado al final lleva unidades y lo único que tienen que hacer para saber de qué unidad están hablando es mirar qué estoy derivando, qué función, porque yo voy a tener la derivada, por ejemplo, de t respecto de r, que sería r la dirección cualquiera, ¿sí? Yo sé que t está en grados y sé que la dirección r está en metros. Después, adentro de eso, obviamente voy a tener la derivada de t respecto de x por el coseno de alfa más la derivada de t respecto de y por el seno de alfa, ¿sí? Igual al resultado que me da, ¿sí? No hace falta que pongan ahí en ese
en esos términos, que pongan las unidades, porque eso generalmente se presta a confusión después, ¿sí? O no saben qué hacer con las unidades, y en un examen, encima que uno está nervioso, solo para que se confundan. Entonces solamente vean la derivada, la función y el espacio en que me estoy moviendo, ¿sí? Y ahí eso van las unidades. Sí, como dice Fede, presten atención, sí, a las unidades presten atención, porque yo les puedo dar a ustedes como dato el resultado o la derivada, les puedo decir, bueno, la tasa de cambio de la temperatura es 100 grados por cada milímetro le doy, y sin embargo la función está dada en X y Y en el plano en metro, entonces ahí ustedes tienen que hacer un pequeño pasaje de unidad, bueno, son 100 grados por milímetro, que significa que son tantos grados por centímetro o tantos grados por metro, digamos. Entonces es interesante eso. Y cuando yo le digo, bueno, la tasa de cambio de la temperatura disminuye 5 grados por metro, quiere decir que ustedes ahí van a tomar el valor negativo de 5 grados porque está disminuyendo. Ahora, si le digo incrementa 5 grados por metro, ahí ustedes van a tomar el valor positivo. Es muy importante eso porque a la hora de calcular la dirección le va a dar cualquier cosa. O sea, le va a dar una dirección contraria, digamos, una dirección desfasada en 180 grados, pero al fin y al cabo el ejercicio va a estar mal, por mala interpretación. Por eso es interesante también lo que le dice Fede, y otra cosa, lean bien los problemas. Tómense el tiempito para leer los problemas, un buen tiempo, e interpreten bien los problemas, porque siempre puede haber, por así decirlo, no son trampillas, pero son formas que nosotros tenemos para evaluarle a ustedes, a ver si ustedes están entendiendo el concepto de derivada direccional o están entendiendo qué están analizando. Porque así como le decimos que matemática es un valor exacto, pues acá estamos hablando de resultados, o es o no es, ¿no? Que puede ser ni más o menos. También la idea es que ustedes interpreten. Por eso es interesantísimo que ustedes en la teoría también se saquen la duda. ¿Sí? ¿Está, chicos? ¿Se entendió? ¿Pudimos avanzar con eso? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? Por mí no, profe, muchas ¿Estamos? gracias. Por mí tampoco. Bueno, chicos, miren, nosotros siempre para la comisión B ahora, hoy, bueno, se le extendió un poquito a ustedes la clase, por eso arrancamos un poco más tarde, pero la idea es de 10 a 11, ¿sí? Comisión B. La comisión A después va a tener su propio horario de consulta los días jueves, si no me equivoco, mientras nosotros damos clase. Así que la idea es dividirnos en comisión para no saturar los medios de estos medios, digamos, porque como ustedes ya saben, tenemos límite de participantes en esto. Entonces la idea es no saturar, entonces nos dividimos en comisión también para las consultas. Así que no se preocupen, si ustedes tienen algún compañero que está en otra comisión, que no se preocupe que van a tener consultas, ¿saben? Que no hay problema, ¿sí? ¿Está? Buenísimo, Bueno, chicos, muchas gracias. nos Muchas vemos, gracias, chicos. ingeniero. ¿Está? Chau, chau. Nos vemos.